No, lo que entiendo eh, porque dije algo, bueno, contextual, entonces eso da demasiado, o sea, quedó demasiado fácil para la mala interpretación, entonces me parece necesario aclararlo mejor. Eh, Toda esa gente que, sin ser servidores natos o netos, sin ser servidores del mal, hacen el mal, ¿no? Pero no acumula, no termina de acumular para ese lado, pero tampoco para el otro. Entonces, eh, decía lo de instrumentos de Dios. Entonces dije a los malitos, no me refería, no estoy, vuelvo a repetirlo, no estoy hablando de gente malvada, porque a la gente malvada también la agarra el instrumento porque ¿qué le importa? O sea, es decir, todo lo contrario, no es que le importa, sino que le importa tanto que, bueno, los que se regalan al mal igualmente van a servir a lo que tienen que servir, que es a la obra de Dios. Pero digo, em, las personas que, sí, voy a decirlo así, las personas que trabajamos a conciencia y con esmero y con amor y, y persistentemente en la obra de Dios, no somos sus instrumentos. Eso digo. En todo caso, las personas que, estos chantas que venden terrenos en el cielo y esas cosas, ¿no? Que hacen de cuenta como que sí, pero no, pero como, o que usan el nombre de Dios para enriquecimiento personal. Bueno, a eso me refería con lo de gente que hace cualquier cagada y eh, ahí sí son utilizados como instrumentos. Y en el contexto este de tanta facilitación de la soberbia por algunas cuestiones, creo yo que de comprensión, de dificultades de comprensión, entonces aparece esto de la de la de ser instrumentos de Dios, pero yo no me considero un instrumento de Dios. Yo me considero una amiga de Dios, una hija de Dios, una una trabajadora de Dios, una estratega de Dios. Este, y también una parte de su estrategia. Pero no me siento pasiva en nada nada del trabajo este, para nada. Y otra cosa, justo me lo recuerda el domingo de resurrección, otra, otra cuestión que por haberlo encarado desde otro lugar y por ser un tema tan complicado en este momento,
de hablar. Bueno, siempre es un tema difícil, ¿no? La cuestión de la muerte. La muerte como, como asunto que como asunto de la vida también. O sea, como una cuestión de la vida, ¿no? También. En términos de el temor de Dios, en términos de el temor a Dios, ¿no? Em, del límite a la soberbia, en términos de la resignificación permanente y persistente de la vida. Pero bueno, dije esto de la muerte, no lo, como que no lo, no lo problematicé suficiente. O no, no me expresé, no desarrollé mucho lo que pienso respecto de esto. En realidad ya lo había hablado en algún otro momento. Y, y en ese momento lo estaba planteando desde otro lugar, pero me parece importante desarrollar un poco mejor qué es lo que yo pienso respecto de ese tema, o qué es lo que yo sé respecto de ese tema, o de ese asunto, lo que fuera, no importa. Pero me parece importante por la resurrección también, ¿no? Por la resurrección de Cristo. Este, Cuando hablé el otro día de eso, lo que me a lo que me estaba remitiendo era al fin de Diosito, por favor. Estamos hablando sobre puntualmente la cuestión a nivel filosófico, ¿no? No en otras cuestiones. Por favor. No. Este, mm, bueno, eso. Nosotros le decimos así, en este plano de existencia, a los efectos de valorizar y darle sentido en términos de esto, de revalorizar, de resignificar la vida y y de no vivir en la tradición del permanente más allá, ¿no? Porque hay mucho que no decir respecto de este tema y justo en este momento, pero como hay cosas que sí me parece que son realmente importantes y precisamente por este momento que está viviendo la humanidad. Pero sí, yo creo que hay una vida después de esta vida.
Y no solamente que hay una vida después de esta vida en términos de la reencarnación. También creo que hay una vida en el otro plano. Hay una vida en el otro plano. Después de este plano de existencia, hay otra vida en el otro plano de existencia. Esto es lo que creo y esto es lo que sé. Por muchos motivos, pero tengo indicios que en esta vida experimenté yo como para recordar este conocimiento, este saber, pero uno sumamente gracioso que ya conté es la mariposa que se había muerto y que volvió a vivir, porque le expliqué que ella, o sea, que mi hija no había querido pasarla para otro lado y la mariposa se levantó y se fue. Entonces, si mi palabra y mi fe y mi plenitud en ese momento, es decir, mi absoluta inocencia y plenitud en ese instante, hablando con esa mariposa que había caído encima del coso del auto, qué sé yo, cómo se llama esa parte del auto. Había caído ahí porque mi hija la había agarrado y Mi hija tenía como 5 meses, de cosas así, 6 meses, 5 meses, 4, no sé, poquito. Y, y yo vine con la mariposa, se me había puesto, no me acuerdo dónde, lo cierto que mi nena, yo llego con la mariposa y le digo, mirá la mariposita, qué linda, no sé qué. Y mi nena agarra la mariposa y la da contra el parabrisas y al ratito de eso, con todo, yo me quedé muy acongojada. Y pasaron como 10 minutos. Y le digo a la mariposa, bueno, lo que pasa es que la nena se puso celosa, ella no te quiso eh, pasar para el otro plano, ¿no? La mariposa se levantó y se fue. O sea, honestamente yo me había quedado acongojada por la situación, pero un poco como enchistada, porque era muy graciosa ¿no? Yo vengo como toda, como, no sé, como queriendo mostrarle algo de la naturaleza a la nena, ¿no? Y la nena agarra la mariposa y la revolea y, bueno, y de verdad me había quedado acongojada, pero no tanto porque estaba mocha esa mariposa, no era que estaba, no, estaba medio mocha. Y toda la situación fue muy auténtica en todo sentido. Nimia, porque fue una situación nimia, pero fue auténtica en todo sentido. Auténtica de parte de ella que era chiquitita y estaba muy molesta porque yo me había ido media hora con su hermana y la había dejado a ella con el papá. Y encima entro mostrándole una mariposa, que qué le importaba a la nena en ese momento. La mariposa ya se quería ir conmigo con la hermana. ¿Qué le vengo a hablar de la mariposa? Y la revolvió. Digo, toda la situación era muy genuina, muy natural, eh, muy inocente, ¿no? Entonces, si yo pude en ese momento, con estas características, pude revivir a esa mariposa, imagínense, Dios. Ahora, ¿cómo es esa sabiduría que tiene Cristo cuando
cómo es esa sabiduría que tiene Cristo en el momento en que se entera que Lázaro murió y él sabe que lo va a revivir, pero así todo llora por su amigo. ¿Cómo es eso, no? Quiero decir, ¿cómo es esa tan absoluta presencia en ese momento? Cosas que todavía tenemos que aprender, que nos enseñó y todavía tenemos que aprender, ¿no? En esa... Cuando digo todavía tenemos que aprender, no estoy hablando de... Bueno, medio obvio, pero no estoy hablando de un condicional, digamos, pero que tiene que ver con el reino de Dios. Entonces, por un lado eso, no, honestamente, si yo pudiera hacer eso en ese momento así tan simplón, digamos, hasta cierto punto, si yo pudiera hacer eso en ese momento tan simplón, ¿qué no puede hacer Dios respecto de esa cuestión? Entonces, por supuesto, que creo que hay una vida después de esta. Y además también la reencarnación ¿qué? ¿Cuándo es pertinente? Cuando hay una cuestión con la necesariedad, ¿no? ¿Cuándo es pertinente? Cuando se necesita. Por un lado sí, tiene que ver con el aprendizaje de las almas. Pero tampoco es una calculadora, ¿no? No es una calculadora. También hay cuestiones de la necesariedad que tienen que ver con lo emocional, que no tienen solamente que ver con la sabiduría y con el conocimiento entendido como lo entendemos en este plano. Eso. Además de esa situación de la mariposa, también ¿quién será que me mandó ese mensaje ese mensaje del cielo? ¿Me lo mandó Dios o me lo mandó Fidel? O me lo mandaron, Dios seguro, digo, Dios tenía que estar en esa conversación porque si no nos hubiese hecho una nube tan hermosamente gigante, y para mi miopía y todo eso, obviamente que Dios tuvo que, pero digo, me pregunto, ¿no? ¿También habrá sido Fidel? Ese mensaje que me llegó a través de una nube informándome que Fidel había pasado la inmortalidad con absoluta felicidad. O sea, ese hombre está en el cielo, yo no tengo ninguna duda. Ahora, cuando digo yo no tengo ninguna duda, no estoy diciendo que no reencarnó.
porque es una cosa rara, esto no es no es un cálculo matemático, en serio lo digo. Quizás sí también, o sea, también es cuestión también es un asunto de matemática. Lo que digo es no como nosotros lo pensamos, no es tan, ni es tan simple, ni es tan complejo, ni es tan simple, perdón, ni es tan simple, ni es tan, ni es complejo como nosotros creemos que es complejo. Tiene hay otra gama de complejidades. Y otra gama de simplezas también. Y creo que lo demuestro en acción. Digo, para mí esos dos hechos y muchos más también, otras cosas que me pasaron en la vida, son recordatorios de que sí, hay otros planos. Lo que quería decir era lo siguiente, que esté en el cielo, Fidel, que yo no tengo ninguna duda, obviamente que no es este cielo que nosotros vemos, es otro plano de existencia, pero que esté en el cielo no quiere decir que no haya reencarnado de vuelta. Porque, porque hay cuestiones energéticas que viven de muchas maneras simultáneamente, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que no haya reencarnado. Y respecto de esto, ya lo dije hace mucho tiempo, eh, bueno, no sé por qué lo voy a volver a decir, pero habemos un montonazo de reencarnados que hicimos muchos, muchos buenos trabajos para la humanidad. Habemos muchos, y yo sé que yo no sé si no somos la mayoría, digo, de aquellos que hicimos grandes trabajos para la humanidad, que no estamos en este momento por lo importante de este momento de la humanidad. Y muchos de los que estamos somos nuestros mismos ancestros, o sea, somos parte de nuestros mismos ancestros. Eso es una locura total y el otro día lo confirmé, algo que yo había pensado ya. Digo, claro, si estoy en conexión con mi linaje sanguíneo y con mi linaje espiritual, así, con mi linaje sanguíneo y mi linaje espiritual, entonces yo misma debo haber sido una ancestra mía. Pero bueno, una ancestra o un ancestro, no lo sé en este momento. O creo que no lo sé, capaz que sí, pero no importa. Y con respecto al saber lo mismo, ¿no? Hay un montón de cosas que forman parte de la misma lógica de la energía en distintos planos, y pasa lo mismo con la sabiduría. Una cosa es el inconsciente y otra cosa, el inconsciente, digamos, una cosa es la psique. Una cosa es eso que estudiaron los que estudiaron la psique. Que estudiamos, porque yo lo estudié también. Pero una cosa es eso. Y otra cosa es el inconsciente por necesariedad. Es decir, hay cosas que no sabemos que sabemos, pero
pero están guardadas porque no es el momento, están guardadas por por nuestra relación con Dios, por nuestro contrato con Dios, por nuestra relación con esta encarnación, porque qué estamos haciendo en este plano. Y eso es inconsciente, pero no es no pertenece a ese inconsciente. A veces está relacionado, pero no pertenece al mismo inconsciente, digamos, psíquico, ¿no? O sea, como la psique. No, es un saber que mejor que yo, por ejemplo. Yo creo que a mí Dios me hizo. Yo también digo Dios, pero en verdad yo pienso que estas cosas, cuanto más estratégico es, mucho más. Todas estas cuestiones están combinadas, o sea, nos pusimos de acuerdo y dijimos, no, mira, si vas a tener tal característica, más vale que que esta información no la soltemos hasta determinado momento porque se va a armar un quilombo bárbaro, porque vos todo lo que te parece que la gente tiene que saber, lo vas a estar contando siempre, todo el tiempo. Entonces hay cosas que no las podés soltar hasta el momento que las podés soltar, porque si no, se nos va a ir a la mil, ¿no? Creo que se entiende la idea. Ay, se me fue. Me acaba de llegar una. Como una especie de poesía que estaba relacionada a eso, pero se me fue. Como que una poesía o un párrafo de algún texto, pero bueno, no importa porque se me fue por completo. Que parezca lo que parezca, ¿no? Que parezca lo que parezca, pero hay que decirlo así. Ah, otra cosa. Es otra cosa que quería compartir. A ver, un segundo. Ah, eso, ahí está. Casi se me escapa de vuelta. Bueno, de mis objetivos. Es rápido. Para decirlo rápido, es el reino de Dios. Es el rey. Es el. Es el reino de Dios. Es el. Pero no medias tintas. No medias tintas. Ay, no, porque es individual y yo no, porque Cristo es una cosa crística no. No, los otros, bueno, no sé, pero es un camino individual. Entonces digo, sí, claro, el ingreso al reino de Dios, es decir, el ingreso al reino de Dios es individual, no es individualista, pero yo no estoy
trabajando por mi propio ingreso al reino de Dios. Yo lo tengo de toda la vida, ese ingreso al reino de Dios. Yo estoy trabajando para poder para disfrutar en común el reino de Dios. Todos y todas y todos y todas y no, a ver cómo lo digo. Las personas, porque la asquerosidad que hizo esta gente de Soros y eso no adscribo. Sí bueno, cuando no sé qué estaba haciendo Soros, probablemente espiándome, pero cuando yo tuve mi primer hija, cuando yo no sabía si era bebé o beba, yo le decía le bebé, porque no quería traumarla. Entonces le decía le bebé. Usaba la E, y estoy hablando mucho antes de que esto existiera como una vocal que no implicaba un género ni otro, ¿no? Pero una cosa son las razones verdaderas por las que yo utilicé esa expresión, y otra cosa son las razones verdaderas por las cuales ese emporio del mal instaló esa expresión en muchos pueblos, y eso generó muchas porquerías con las que yo no quiero participar, porque eso no es el reino de Dios. A veces uso esa expresión con la E, pero no la quiero en este momento meter en el medio, no porque tenga algún problema con ninguna forma de sexualidad entre personas responsables, y sin desequilibrios en términos de capacidades. ¿Es suficiente decirlo así? Creo que sí, más o menos. No porque no tengo ni problemas con los gays, ni con las lesbianas, ni con los que quieran vivir su vida con dignidad de la manera que les parezca. Pero no me gusta el movimiento de Soros. O sea, no me gusta el movimiento de Soros porque llevó a cosas espantosas. Y la sexualidad de los adultos me importa un bledo, cada quien haga de su vida lo que le parezca. Bueno, más allá de eso, mi objetivo no es un título, qué sé yo, obtener un título. Por algo que pusieron hoy, ¿no? Que insistieron muchas veces con eso. Mi objetivo no es obtener un título. Si mi objetivo hubiera sido ese, lo hubiese tenido ya, hace mucho tiempo. Tampoco creo que sea tan fácil ni nada, digo que por esto que leí hoy, que escribieron por ahí, entonces digo esto. Mi objetivo es eso, posibilitar el reino de Dios. ¿Cómo decirlo de otra manera? Porque hay una ambigüedad que me molesta un poco. Ya sacar esta asquerosidad. A mí, digamos, lo que más cuestiones que me parecen como más urgentes, mucho más urgentes, que me resultan
absolutamente repudiables, inaceptables y absolutamente dañinas y eso, repudiables, inaceptables y absolutamente dañinas para el mundo, para la vida humana divina y para el reino de Dios, por ende, en términos de humana divina, la vida humana divina es destruir el poder, o sea, intolerable, digo, imposible, inaceptable, repudiable desde todos los aspectos, que haya genocidas y pederastas con poder. Poder económico, poder político, poder fáctico. Me resulta absolutamente inadmisible. Eso es lo que a mí me parece. La verdad que es medio estúpido decirlo así, porque no es así tan no es tan simple. A ver. Como Dios me demostró, yo iba pidiendo una cosa, iba pidiendo otra, iba pidiendo otra, iba pidiendo otra. Y entre medio de toda esta gente, estas sectas y esta mangas de degenerados y degeneradas que me andaban persiguiendo y que todavía intentan, en el medio de todo eso, Dios me iba demostrando de a poco que se podían hacer otras cosas, o sea, se podían resolver otros problemas. Así, hoy día, 20 años después de... un poco más de 20 años, pero 20 años después de haber empezado con la etapa más difícil de mi camino espiritual y que coincidió con la persecución de esta mafia asquerosa, todo eso, hoy digo, mi objetivo es facilitarnos el reino de Dios, o sea, no sé, habilitar las condiciones de posibilidad, hacer la parte que a mí me toca en este plano, esto, pero eso, entendiendo, nuevamente lo digo, sabiendo que yo hace un montonazo de años que sé positivamente que el único fin del mundo que íbamos a ver y que vamos a ver es el fin del mundo el fin del poder, del mundo de esta manera, del mundo de estas maneras terribles que hemos visto y que todavía lamentablemente seguimos viendo, por ejemplo, en Gaza. Pero, digo, con toda esta evolución en lo personal y con toda esta evolución en lo humano, en lo general, más general, digo, hoy día lo que quiero es terminar de quitarle el poder completamente a los genocidas y a los pederastas. No sé el título, qué título se le pone. Ese título se podría poner. Quitarle el poder a los genocidas y a los pederastas. Eso podría ser. Podría ser un título de
el video de hoy, por ejemplo. Tranquilamente. Busca el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. A mí me deben un montón de cosas, me robaron plata, me hicieron un desastre. Yo sé que la justicia divina está en camino y no solo en camino, digo, ya está ocurriendo. Pero eso. Dios me demostró que no era imposible. Dios me lo demostró, no es que yo era tan mesiánica, ¿no? Bueno, lo de la mesa, ponele que me apoyo mucho en la mesa o que me siento mucho cerca de la mesa. Eso sí, eso es la mesa. Si se puede decir así, pero después lo demás me lo demostró Dios. Yo iba dando un pasito y Dios me mostraba, me decía, bueno, pero podés avanzar un poquito por acá. Y después por acá. Y así. No fue que yo sola dije todo. Bueno, en un momento era un poquito rápido, un poquito imposible. Pero eso, es el reino de Dios. Y sí es cierto que la entrada es en algún sentido individual, pero no me vengan con el chamullo ese, porque sí, la conciencia crística, pero Jesucristo. Jesucristo que ya está al llegar en cualquier momento. Este, a ver, ¿qué dice el viento? Bueno, ese gesto fue por una idea, por un tema que también quería, por una cosa que también quería aclarar y que me vino o sea, se asoció en un momento que me molestó que se asociara con eso. Así que no voy a decir nada. Oh, qué lindo airecito. Este. Y también yo pensé que era de esas ideas muy originales que se me ocurren a mí, solamente, pero no era el caso. Efectivamente. O sea, pensé que era un poco como un poco agresivo. No, agresivo no. Que podías alguna gente como sentirlo como ofensivo o algo así. Y resulta que ni un pomo, hay un montón de gente que habla de los ángeles, los arcángeles y los extraterrestres, porque los ángeles están en otro plano, ¿no? Este, pero también era súper importante. Digo, era porque lo considero ya hecho, es decir, la infraestructura espiritual está bien firme, bien establecida, y era muy importante eh, admitir por qué había cosas, asumir, admitir, afianzar, confirmar.
establecer, arraigar, porque había cosas que sí, cosas que no, ¿no? Porque sí, sí, hay otros planos. Hay otros planos y si no tenés los pies bien en la tierra, esos degenerados que todavía tienen poder, y todavía tienen poder también por servir a cosas de otros planos que no tienen el poder que tiene Dios, gracias a Dios. No tienen el poder que tiene Dios, pero tienen poder sobre, o sea, tienen mucha influencia y hay que tener los pies bien en la tierra, incluso hasta para poder levantarlos y después volverlos a bajar, porque si no, ¿no? Digo, bueno, eso, estas cosas había cosas que tenían que quedar muy claras, muy arraigadas, muy agarradas, porque sí hay otros planos. Y algunos de esos planos son capaces de hacerte dudar, o fueron capaces de hacernos dudar y de hacer durar durante mucho tiempo atrocidades que no son dignas de la humanidad y no son naturales a la humanidad. Entonces, era muy importante. No, cualquier cosa no. Y no. Y no, y no. Y que parezca lo que parezca. Pero yo sé lo importante de lo que está pasando en esta exposición de ideas. Gracias a Dios. Diosito, ¿qué te parece? ¿Algo más? A ver. Ay, qué bonito. Ay, no me sale.
No, ¿qué reforma la ley de glaciares? Ya termínenla, no se van a quedar acá. No, porque nadie te fue a romper nada, nadie le fue a romper nada a ellos. Nadie le fue a romper nada a ellos. Se piraron con el dominio de querían dominar a todos el planeta. Querían dominar a todo el planeta. Es lo mismo. Es lo mismo que. Es lo mismo que que afianzar y facilitar y posibilitar el futuro de la humanidad, entendiendo que hay cosas que sí, cosas que no. No, para nada, para nada, para nada. No, ya vemos por qué. Porque había gente que creía. Bueno, para resumirlo y no decir cosas horrorosas, digo, Elite Epstein, ¿no? No, nunca más. Y cuando yo estoy diciendo nunca más, no estoy diciendo que porque salieron esos archivos eso ya no ocurre. Eh, Va a llevar un tiempo el desorden de los abusos para volver a poner bueno, el reino de Dios. Hasta que Dios, la supresión de los abusos. Porque los abusos se habían desorbitado durante demasiado tiempo. Entonces va a llevar un tiempo. Pero eso, hay cosas que no se hacen. Y eso no quiere decir eh, que la única forma de estar bien en el mundo o de estar bien con Dios en el mundo es perteneciendo a una de las 3 religiones monoteístas. Porque ya vimos, una de las religiones monoteístas agarró de rehenes a todos los de esa religión y un par de la otra religión monoteísta, un grupo importante de la otra religión monoteísta, hicieron barbaridades con su propia religión al punto de poner un pederasta en el rango o en el título de un ungido. ¿A quién se le cruza por la cabeza semejante barbaridad? Que Jesucristo puede ungir a semejante depravado. Eso quedó de los templarios. ¿A eso se están dedicando los templarios? Dejen, ni se acerquen, pero por casualidad, porque los voy a sacar, pero recontrazumbando, pero no era eso lo que ustedes tenían que hacer. Ni dedicarse a controlar a las mujeres. Tampoco. Pero bueno, lo cierto es que sí, está bien lo de que van a otros lugares del futuro y que viene, que la CIA va al pasado y al futuro con el cronovisor y del otro lugar, que por otro lado, yo lo reentiendo, pero no hay ninguna energía más poderosa que el amor. No hay ninguna fuerza más poderosa que el amor. Así que
todos los cálculos que ustedes hicieron en contra de la humanidad van a fracasar. Todos y cada uno de los cálculos que hicieron contra la humanidad y contra el libre albedrío, porque porque eso es la humanidad también, ¿no? Eso es lo que nos hace humanos. No tienen derecho de quedarse con el libre albedrío de los demás. No, porque la persona no sabe, ustedes no tienen derecho a robarle la energía de manifestación. Ah, porque eran mecanismos naturales, tampoco, porque eran mecanismos naturales, ustedes no tienen derecho a robarle la energía para, para su realización en este plano y convencerla de que no. O sea, desnaturalizaron tanto las relaciones interpersonales que lo que sí era una guía para aprender y para superarnos y para mejorar nuestra calidad de vida y la de nuestros prójimos y prójimas, ustedes lo terminaron convirtiendo en una basura. Perdón, ustedes me refiero a los que sistematizaron estas informaciones tan importantes, estas cuestiones tan importantes. Pero bueno, ahora viene la justicia divina y se terminaron todas estas. O sea, se pone todo en su cauce, en su lugar, necesariamente. Como el día cuando nace. Bueno, no sé, no me doy cuenta si tengo que decir algo más. Solamente esa canción me viene. Chaucito. Feliz Pascua.